Hermanos, es cierto que nosotros estamos aquí en Canadá, pero tenemos muchos amados allá de donde nosotros venimos. Pero el Señor está en el control de la situación. Si tu corazón se estremece, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, acuérdate lo que dice en Isaías, ¿verdad? Que si tienes temor, Él está en el control de tu vida. Son terremotos tan devastadores, hermanos, que los que últimamente han sucedido y los que vendrán, muchos más devastadores, el caos, esa destrucción que ha causado todo eso, apunta solamente a una sola cosa, y eso es a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi llamado para esta mañana es, tanto a ti, querida visita, como a ti, querido hermano, es una pregunta: ¿estamos listos para esperar al Señor Jesucristo? La Biblia advierte que se levantará nación contra nación, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. La misma Biblia lo dice. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurra. Muy importante, hermano. Todos nosotros, todos aquellos que se ponen bajo el control de Dios, hermano, en estos días se le hace un llamado urgente a la iglesia. Y el llamado es de que nuestras vidas las depongamos ante nuestro Dios. Porque es la única manera, si nuestras mentes están conectadas con el cielo, es como Él puede guiar a través del Espíritu Santo, y vamos a estar en la disposición, en la capacidad de poder captar el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto a que ocurra. Dicho sea de paso, en esta tarde se me fue avisado que el departamento de jóvenes tienen un programa que usted y yo no los podemos perder ahora. Ellos van a demostrar que en 40 días algo está por suceder. Será una mesa abierta. Hermano, no te lo pierdas. Ven, es tiempo que empecemos a envolvernos en todos los asuntos de la iglesia. No te lo pierdas, hermano. Entonces, hermanos, conectarnos con el Señor es muy importante, porque así nosotros podemos estar listos, captando el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurra antes de su segunda venida. La segunda venida del Señor Jesucristo será, hermano, para aquel que lo sigue, que lo ama, que lo sirve, que se humilla ante Él, una bendición, será una alegría. Pero para aquellos que dicen seguirle, pero se han quedado atrás dormidos, hermanos, déjeme decirle que no va a ser una alegría la venida del Señor Jesús. La Biblia declara que los cielos se van a volver como un pergamino. Y ya el Señor ya no trae destrucción en este mundo como en el tiempo de Noé. Ahora es con fuego. El tiempo de prepararse, hermano, no es mañana, es ahora. Noé, protegido por Dios. Dios dijo a Noé: entra tú, toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Y qué pasó? Noé obedeció y se salvó. Hermanos, ese es el mismo llamado para nosotros ahora en día. Si nosotros vamos captando cómo va la historia de este mundo,
a través de la palabra del Señor. Si somos buenos lectores, buenos estudiantes de la palabra del Señor, meditamos en su palabra, la estudiamos, la escudriñamos, entonces, hermanos, los acontecimientos que ustedes están viendo todos los días están descritos en la palabra del Señor. Y eso nos va indicando la proximidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Noé, entra, porque yo voy a destruir este mundo con agua. Y mire, hermano, la gran paradoja. 8 personas, no fue el predicador más popular, solamente 8 personas se salvaron. Pero él tuvo que hacer algo, obedecer, subyugar sus pensamientos a Dios, hacer la voluntad del Señor, a pesar de las críticas, a pesar de las burlas, él siguió adelante. ¿No es eso lo que ocurre ahora en día, hermano? ¿No es eso que por eso nosotros algunas veces nos retrae ir a tocar una puerta? Por el hecho de que lo que van a decir, hermano, Noé siguió adelante a pesar de todo, hermano. Y eso, hermano, hizo que él y una poca parte de su familia se salvara. ¿Qué acerca de Lot? Lot fue librado, vivía en una ciudad corrupta, hermanos. Pero a pesar de eso, él tenía sometida, subyugada su vida a Dios. Y cuando los mensajeros del Señor llegaron y le amonestaron que saliera de la ciudad, Lot se puso en las manos de Dios. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, y por su obediencia a Dios se salvó. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo con esto en mente observemos qué es lo que Jesús ofrece al hombre hoy en día? Y yo quisiera dirigirme a nuestras queridas visitas, principalmente. ¿Qué debemos hacer ante esto que está sucediendo? Ante esto que nos atañe a cada uno de nosotros. Ante todos estos sucesos que si no estamos dependiendo de Jesucristo, déjenme decirle, queridas visitas y queridos hermanos, nos podemos volver a llegar a ser hasta locos, esquizofrénicos, de tanto que está pasando en el mundo. Muchas veces uno tiene que hasta pellizcarse y decir, ¿es verdad todo lo que está pasando? ¿Qué pasó con la paz de hace 10, 20 años? Pero ¿qué debemos nosotros hacer ahora en día? Con esto en mente, observemos qué es lo que Jesús ofrece al hombre hoy en día. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es menester para ti, querida visita, también para ti, querido hermano, que conozcamos la verdad que el Señor nos ofrece a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Porque la palabra de Dios, que dice, os hará libres. La condición del hombre por causa del pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin Jesucristo, hermanos, nuestras tendencias pecaminosas tienen rienda suelta. Y cuando uno practica el pecado, se hace esclavo del pecado, como lo menciona aquí. Jesús respondiendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
¿qué entonces ofrece el pecado? El pecado ofrece esclavitud. Somos esclavos del pecado, hermanos. Como ustedes pueden ver ahí, unas manos encadenadas. Si la mente no está sujeta a Cristo, entonces nuestra mente está esclavizada al enemigo de Cristo. El pecado ofrece esclavitud. ¿Cuál será entonces la solución para esto? Jesús ofrece vida a los perdidos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es así, hermano. El Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y repito, hermanos, el pecado lo que hace es que nos esclaviza. Y la única manera que nosotros podemos llegar a ser libres del pecado es a través y solamente a través del Señor Jesucristo. Para eso fue que Él vino a esta tierra. ¿Cuál es entonces la condición del hombre? Condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, la humanidad sin Cristo, ¿saben cómo se encuentra? Muerta espiritualmente, hermanos. Muertos andando, sin dirección alguna, sin ninguna meta, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, realmente le digo, el amor de Dios es tan grande que a pesar de nuestros pecados, de nuestros delitos, Él estuvo dispuesto, Dios Padre, a dar a su Hijo para que usted y yo podamos gozar de la libertad del pecado. La pregunta que viene en esta mañana y que quiero hacer también es, ¿estás tú echando mano de esa salvación? ¿Habrá algo que te ata y no puedes soltar? ¿Habrá algún vicio, algún pecado de que te ata tanto que no puedes sentirte libre, no puedes sentir paz? Ya no sufras más, hermano. Hay victoria en Jesucristo. Lo único, hermano, que nosotros tenemos que hacer es ir a Él. Él todo el tiempo nos está buscando. Somos nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, la que nos alejamos de Dios. Pero Él quiere librarnos, Él quiere soltarnos, Él quiere que tengamos paz, que tengamos gozo, que ya no nos sigamos hundiendo más en el pecado. Solo tú sabes y yo cuáles son esas cosas que nos separan de Dios. Porque el pecado, hermano, estar atado del pecado, sucede que eso forma una barrera entre Dios y el pecador. Y repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4, 5. ¿Por qué muertos? Así dice, sin Cristo estamos muertos, pero ¿por qué muertos? Cristo es el único que da vida y si Él no está en usted, entonces no hay vida. Si todavía usted no ha entregado su vida a Jesucristo, querida visita, o querido hermano, si tú fuiste bautizado y estás alejado del Señor, si Cristo no vive en ti y en mí, entonces dice de que no hay vida. Le dijo Jesús
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué promesa más hermosa, hermano, ¿verdad? El que esté muerto en pecados, creyendo en el Señor Jesucristo, dice, vivirá. Jesús también le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué bendición, qué promesa más hermosa. Si tú te sientes esclavizado de algún pecado que tú tienes y no te puedes liberar de ese pecado, hermano, déjame decirte que hay un camino. Y ese camino no son los psicólogos, hermanos. Ese camino es Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad que todo el mundo busca y no la puede encontrar si no se llega al Señor Jesús. Y Él es la vida, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Cristo es el único que puede salvarnos de la muerte eterna. Hermanos, estate seguro de que antes de que seamos pasados de lo que ustedes están viendo allá al frente, tu vida y la mía esté segura con el Señor Jesucristo, hermano. Y este es el testimonio que Dios nos da, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? Está en su Hijo. La invitación, hermanos, es pues, allégate al Señor. Busquemos al Señor Jesucristo antes de que Él venga o antes que nosotros podamos experimentar la muerte, hermanos. Eso se encuentra en 1 de Juan 5:11. Dice que, y este es el testimonio, que Dios nos da vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios ofrece esperanza. Jesús ofrece esperanza a los perdidos. Hay esperanza. No todo, hermano, está perdido. Si tú piensas que en esta mañana tu problema, el que tú conoces y el que yo conozco, el mío, hay esperanza en ese problema. Hay esperanza en el desempleo. Hay esperanza si alguien te hace violencia. Hay esperanza si alguien no te quiere. Hay esperanza todavía para tu matrimonio. Hay esperanza también para la relación padres e hijos. Hay esperanza, hermano, aún si estás enfermo. Hay esperanza para algún familiar que está en los hospitales. Hay esperanza siempre y cuando nosotros deponemos nuestra vida ante el Señor Jesucristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué más nos ofrece Jesús? Él nos ofrece el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia del Señor es amplia, hermanos. No tenemos, hermanos, nosotros por qué estar padeciendo tristeza por lo que nos ata. Acuérdense que la palabra del Señor dice que el que practica el pecado es esclavo de él. Y entonces, pero la misericordia de Dios, Él es tan rico en su gracia que en esta mañana Él te hace la invitación y te dice, ya no más, no suframos más, hermanos. Es el tiempo de podernos allegar gratuitamente al Señor, porque la salvación es gratuita. ¿Por qué es importante el perdón de pecados? Sin perdón de pecados no podemos ver a Dios. No hay santificación. No podemos entrar en el cielo. La palabra del Señor en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. ¿Saben de que la mente solamente puede ser trabajada, limpiada, puede ser cambiada, puede ser regenerada, puede ser hecha de nuevo solamente a través del Espíritu Santo? Y es necesario, hermanos, que todos los días de tu vida, a cada momento, yo diría, hermano, a cada instante de tu vida, tu mente esté dirigida hacia los pensamientos de Dios, porque es lo único que lo mantiene a uno conectado con Él, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que son bienaventurados, o sea, 7 veces felices los de limpio corazón, los de limpio pensamiento, porque ellos verán a Dios. Te digo una cosa, hermano, es fácil dejar un vicio físico, por ejemplo, el cigarro, la bebida, pero lo más difícil, ¿sabe qué es? Es que tu mente sea pura. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Bienaventurados los de limpio de mente, porque son los únicos que van a ver a Dios, hermano. Así es que el mensaje es: conectémonos con el Señor, alleguémonos al Señor todos los días, todas las oportunidades que tenga. Ore, hermano, estudie la palabra del Señor, démosle una mano al Señor para servir a otros. Y esa es la manera como el Señor puede ir regenerando de nuevo nuestra mente. ¿Qué debo de hacer entonces? Reconocer su condición espiritual, oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, ser bautizado para el perdón de los pecados. La palabra del Señor lo corrobora en Marcos 16:16 y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, la oportunidad está en esta mañana. Si tú todavía no has conocido al Señor, sí lo conoces, pero si tú no has entregado tu vida, no tienes tu mente volcada al Señor, no es Él la prioridad en tu vida, podría ser que los problemas que hemos dicho desde este mundo te alejen del Señor. Ponle un stop a eso, hermano. Porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las bendiciones que pueden ser suyas en este día, en esta mañana: libertad de sus pecados, vida en Cristo, esperanza de vida eterna, perdón de sus pecados y camino a la salvación. Con esto termino con una invitación que el Señor Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros. Querida visita, no te vayas. Si no entendiste todo, por lo menos las palabras del Señor Jesucristo literalmente dicen así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que la invitación del Señor en esta mañana tú la puedas acaparar, la hagas tuya, porque Él, hermano, como dijimos, ¿verdad? Él quiere darnos la libertad de nuestros pecados. La otra bendición es vida en Cristo. Otra bendición es esperanza de vida eterna, perdón de nuestros pecados, y Él nos lleva y nos tiene y nos conduce al camino de la salvación. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es nuestro deseo, nuestra oración, especialmente a nuestras queridas visitas, de que echen mano de la salvación, porque Jesucristo está listo para abrazarles, está listo para darles vida
porque la preparación debe de ser ahora, antes de que Él venga. Él quiere que cada uno de nosotros podamos reinar con Él por eternidad en el cielo.